Quiero repasar lo último que les di, porque me quedé en medio de lo que quería decirles. Entonces, durante el ministerio de Jesús, Él interpretó a sus discípulos desde las Escrituras las cosas concernientes de Él mismo. Y siendo el Verbo de Dios en encarnado o en la carne, los principios de interpretación eran parte de su naturaleza. Y Él es el mediador, el puente entre Dios y hombre. Entonces, Dios, el hombre y Cristo interpretando a Dios a nosotros. De hecho, Él dijo a Felipe: si has visto a mí, has visto al Padre. Él interpretó con una pureza absoluta la palabra de Dios y expuso y condenó todo tipo de interpretación corrupta. Entonces, por ejemplo, leyendo de la Biblia de las Américas en Mateo 15, versículo 1. Entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Y respondiendo Él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Porque Dios dijo. Ahora Él va a empezar a dar la interpretación. Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Wow. Él estaba diciendo la verdad. Y estaba viviendo ellos todavía bajo el antiguo pacto. Ahora, eso es lo que dice la Escritura, y es bien claro. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío que pudiera ser ayudado. No necesitará más honrar a su padre y a su madre, y así invalidasteis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. ¿Por qué usted cree que se alejaron de la ley y interpusieron sus tradiciones? Yo creo que quizás dijeron: es que esto es muy duro. Pero el Señor dijo, la ley dice. ¿Y tú qué están haciendo? Invalidasteis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Hipócritas. Bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo: este pueblo con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Entonces el Señor, el intérprete de la ley, dejó muy claro lo que Dios pidió. Pero viene el hombre y no le gusta lo que dice Dios y saca una conclusión diferente. En Mateo 23, en versículos 1 al 33, no lo vamos a leer, Jesús condenó a los fariseos y les expuso el legalismo extremo en su interpretación literal de las Escrituras, el cual puso a sus oyentes en esclavitud total, convirtiendo a sus discípulos 2 veces más los hijos del infierno.
Y también en Mateo 22, 29, Jesús reprendió a los saduceos por su ignorancia en dos cosas. Uno, en el poder de Dios. Y dos, en su conocimiento de las Escrituras. En la vida de Jesús, Él constantemente estaba interpretando correctamente las Escrituras. Y empezando con los doctores de la ley. ¿A qué edad? A los 12 años. Imagínense. Su tiempo siendo tentado por Satanás y su continuo conflicto con los fariseos y saduceos. Por lo tanto, queremos estudiar la vida de Jesús y ver cómo llegarnos a ser semejante a Él en su vida. Hermanos, estaba pensando en algo, meditando en algo en estos días. Génesis 1:26. Hagámonos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Qué humildad de Dios. Y qué capacidad de Dios de tomar barro, formar del barro vida. Y de ese barro y vida transformar a su semejanza. Tú sabes que los ángeles fueron creados enteramente, completamente con su habilidad. Fueron creados por Dios, pero nosotros formados por Dios. Y ser transformado a su semejanza es un gran privilegio y honor. De ser llamados hijos de Dios. Y lo único, o las cosas más importantes para Dios, es cuando estamos delante del Señor, que el Señor puede ver su reflejo en nosotros. Es decir, que seamos un espejo donde Él puede ver a sí mismo en nosotros. Somos llamados, Romanos 8, 29, ser conformados a la imagen, a la icón de Cristo. Cristo en Hebreos 1 y versículo 3 es la imagen y la misma substancia del Padre. Por lo tanto, ¿usted sabe cuál es el propósito de la creación de tú y yo? De que a través del mediador podamos tener la imagen de nuestro Padre. Que seamos el icón del Padre. Que podamos tener su semejanza. Y seamos como como tipo, así como Felipe, el Señor dijo, si ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, lo que yo soy es el Padre en mí. Y el Padre quiere ver lo que Él es en tú y yo. Y eso es a través del puente, el mediador, Jesucristo. Entonces es también importante tener una interpretación correcta de quién es
el Padre y quién es, cuáles son sus cualidades y su carácter. Porque Cristo es en la misma substancia, la gloria del Padre. Y por lo tanto, una interpretación incorrecta de quién es Jesús y quién es el Padre producirá una imagen desformada de Dios en nosotros. ¿Están conmigo? Entonces, ser hecho a su semejanza es muy importante, porque no es posible ser como Él sin tener una revelación de cómo Él es. Por lo tanto, Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 10. Esto es parte de ser conformado a su semejanza, a fin de conocerle. Eso es por experiencia. ¿Cómo vamos a conocer al Señor? Vamos a participar en sus padecimientos. Ahora, cuando yo estuve en Honduras, mi esposa 3 veces tuvo un aborto, o sea, no a propósito, sino a los como 10 semanas, el feto dejó de crecer y perdimos de esa manera 3 hijos. Y yo creo que fue en la primera vez que eso sucedió. Ella no quería ver a nadie, escuchar a nadie. Pero yo conocí a una hermana en la iglesia que también perdió a su hijo. Entonces yo le dije, hermana, ¿me puede hacer un favor de visitar a mi esposa? Y ella dice, con mucho gusto. Y cuando ella llegó, no le habló casi nada, sino lo que ella hizo era abrazarla y llorar con ella. Porque ella sabía lo que era perder un hijo de esa manera. Y eso es exactamente lo que mi esposa necesitaba. Alguien que podía identificarse con ella. Y eso trajo mucha bendición para su vida. Entonces, no es posible, si lo puedo decir así, ser transformado a la semejanza de Dios sin pasar por las experiencias de Dios. Identificarnos con Él. Y eso incluye sus padecimientos. Entonces, si el Hijo a través de padecimientos aprendió la obediencia, y como hombre fue perfeccionado para ser autor de nuestra salvación, es lógico, es bíblico. Si queremos ser como Cristo, tenemos que seguir sus pisadas. Pero si enseñamos, pare de sufrir. Entonces habrá una malinterpretación del proceso de Dios, del carácter de Dios, de los caminos de Dios con nosotros. Y nunca llegaremos a tener su semejanza. ¿Está conmigo? Entonces, la interpretación
Y esto, hermano, ni está en mis notas. Tiene que ver también con la vida y persona de Cristo Jesús. Es tan importante de que el Espíritu Santo quita escamas, quita imaginaciones y pensamientos que va a impedir la transformación de nuestra vida a la semejanza, a la icon de nuestro Padre Celestial. Entonces, no es de que Jesús es un mal intérprete, pero lo que estoy diciendo que si alguien o grupos mal interpreta o ponen otro, si lo puedo decir, otro Jesús, eso va a distorsionar el Padre y lo que Él quiere hacer en nosotros y también Cristo. Entonces, en cuanto somos más como Jesús, en cuanto más tenemos su semejanza, su corazón, tendremos una mejor habilidad para interpretar las Escrituras. En este curso, los temas antes mencionados y otros serán considerados en su libro de texto. También ustedes aprenderán un grupo o un conjunto de estándares y otras guías que son útiles para ayudarles a tener un cimiento espiritual para poder interpretar y aplicar correctamente y con habilidad la palabra de Dios a sus circunstancias y a su vida diaria. Entonces vamos a iniciar con las reglas personales para el intérprete. Las reglas personales para el intérprete. Hay un cimiento que es esencial si queremos interpretar correctamente las Escrituras, y es la necesidad de tener un corazón puro. Recuerde Génesis 1:26. Él quiere transformarnos a su semejanza, a su imagen. Entonces Dios es puro. Los puros de corazón verán a Dios. Alguien una vez dijo, los puros de corazón verán cómo Dios ve. Entonces, un corazón totalmente comprometido con Dios. Esta es regla número 1. De tener un corazón totalmente comprometido con Dios. Esta es nuestra primera regla personal para el intérprete. O sea, la interpretación empieza aquí, un corazón. Porque del corazón mana la vida. De la abundancia del corazón uno habla. Un corazón puro, además de ser un corazón libre de contaminación sexual, que es fornicación, adulterio, homosexualismo, etc., también tiene que ser libre de pensamientos e intenciones impuras. Vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Ok? Santiago y Juan, aquí tenemos que saber la geografía. El Señor está en Galilea, al norte. Quiere pasar Jerusalén, tiene que pasar por Samaria. Los samaritanos rechazan a Jesús. Y los dos hijos de trueno, Juan y Santiago,
Querían llamar fuego del cielo. Porque Señor, escrito está, Elías llamó fuego del cielo. Ahora, eso es cierto, eso es correcto. Es una interpretación correcta, es literal. Pero en su aplicación el Señor dice, no sabéis de qué espíritu sois. El Hijo del Hombre no ha venido para destruir, sino salvar. Entonces el Señor correctamente aplicó la interpretación de ellos y los corrigió. Por lo tanto, aunque ellos tomaron lo que era bíblico y correcto, las intenciones de su corazón fueron descubiertas por el Señor y era destruirlos porque estaban molestos, ofendidos de que rechazaron al Señor. Entonces, eso nos muestra que se puede enseñar, se puede aplicar, se puede citar cosas, escrituras, pero con intenciones y motivos incorrectos. Aún Satanás, cuando tentó a Jesús, citó las escrituras, pero con un motivo impuro. Entonces, pureza de corazón tiene que ver más con solo pureza moral. Tiene que ver con lo que va adentro, los pensamientos, las intenciones. No solamente había pureza en la vida de Jesús, el Santo de Dios, pero vemos también en las Escrituras algunas claves que ayudará a entender qué es un corazón puro delante de los ojos de Dios. Entonces, ¿qué es un corazón puro? Cuando hablamos de pureza, entonces, vamos a Juan 4, y quizás no sé por el tiempo, bueno, sí, usted lo va a poner ahí. Juan 4, 24, cuando el Señor habla de que busca a aquellos que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, tomando el contexto de un corazón puro, el Padre está buscando un corazón que le adore a Él, que es en espíritu y en verdad. Mateo 4, versículo 10. Mateo 4, versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces Jesús adoró o adoraba al Padre, en espíritu y en verdad. Él es el ejemplo. Entonces eso tiene que ser parte de nuestro corazón. Número 2. La comida de Jesús era hacer la voluntad de Dios. La comida de Jesús era hacer la voluntad de Dios. Juan 4, 34. Juan 4, 34. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En ningún momento Jesús buscó su propia voluntad. Él dijo en Lucas 22, 42, en el huerto de Getsemaní, también Juan 6, 38, dice, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces, un corazón puro es uno que busca solamente la voluntad de Dios, no su propia voluntad. Y hermanos, cuando uno medita en eso y se da cuenta de que la única vez, el único momento que se ve una división en el corazón del Señor es en Getsemaní. Y Él, su voluntad está luchando, está buscando otro camino.
si es posible, pero él se somete a la voluntad del Padre y él tiene que orar por unos 3 horas, 3 veces, hasta que su voluntad se sometió. Es la única vez que se ve una lucha. Hermano, usted sabe lo que es vivir, y yo no puedo imaginar eso. Quisiera estar ahí, pero que todo lo que hagas día por día, semana por semana, minuto por minuto, hora por hora, es la voluntad del Padre. Hermanos, eso es increíble. Y eso era su carne, eso era su comida. Número 3, Jesús buscó la honra y la gloria de su Padre. Jesús buscó la honra y la gloria de su Padre. Este es un corazón puro. Si queremos saber lo que es un corazón puro, tenemos que ver el corazón del Señor y ver cómo era, cómo es. Él buscó la honra y la gloria de su Padre. Juan 5:44. Juan 5:44. Juan 12:28. Y Juan 7:18. Él buscó la honra y la gloria de su Padre. Por lo tanto, nuestro corazón debe ser puesto en ese camino de buscar la honra y la gloria que viene de su Padre. Juan 5:44. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibéis la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Número 4. Juan 7:17. La doctrina de Jesús era de su Padre. Él no tenía una doctrina propia. Él fue enseñado y instruido por su Padre. Mostró un corazón sumiso y abierto a su Padre celestial. La doctrina de Jesús era de su Padre. Número 5. Jesús tenía un corazón moldeable. Jesús tenía un corazón moldeable, obediente. Por lo tanto, sus oídos estaban abiertos para recibir la verdad de su Padre. Isaías 50, versículo 4. Isaías 50, versículo 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras del cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. También puedes apuntar Juan 8, 28. Juan 8, 28. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así habló. Hermanos, ¿usted sabe qué horrible es desviar de la doctrina del Padre sobre el infierno? ¿Cómo? Sí. Usted sabe que hay pastores grandes en los estados que han escrito libros de que Dios es Dios de amor, entonces no va a castigar en el infierno, que eso es figurativo, pero dan muchas cosas. Y hay como un desvío, una apostasía que está sucediendo con doctrinas fundamentales sobre el carácter de Dios, sobre la salvación, sobre la santidad. Y no son doctrinas del Padre.
del Señor. Entonces, están enseñando doctrinas del diablo. Así como dijo Pablo, que en los postreros tiempos muchos se apostatarán de la fe, prestando atención a doctrinas del diablo. Entonces, es tan importante tener un corazón moldeable, hablando blando, que si lo puedo decir así, pueda aceptar la verdad de Dios. Los fariseos, en vez de cumplir con la ley, cuando los hijos deshonraban a los padres y blasfemaban a los padres, en vez de apedrearlos, dijeron, no, vamos a ajustarlo un poquito. Y pusieron su propia tradición y anularon los mandamientos de Dios. Entonces, eso era por lo que estaba en su corazón. Su corazón resistió la palabra de Dios a Moisés. Número 6. El espíritu y alma de Jesús era totalmente libre. El espíritu y alma de Jesús era totalmente libre. Es decir, no había ninguna atadura espiritual que era un obstáculo para él, y por lo tanto su mente y corazón podía interpretar las Escrituras con una pureza absoluta. Lo voy a repetir. El espíritu y alma de Jesús era totalmente libre. No había ninguna atadura espiritual que era un obstáculo para él, y por lo tanto su mente y corazón podía interpretar las Escrituras con una pureza absoluta. Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque Él es libre. Y si Él te da su libertad, serás libre. Número 7. Filipenses 2:5. Filipenses 2:5. Jesús tenía una mente humilde. Tenía una mente humilde. Y algo que, tengo siempre en la vida, tuvo tanto aprecio por el Dr. Brian Bailey, que yo con mucho cariño lo llamaba mi abuelo. Pero ahora en su muerte aprecio aún más lo que él escribió. Y hay algo que él, no sé si está en sus libros, pero en una de sus últimas prédicas, él tuvo una experiencia con el Señor. No con el Señor, con el Padre. Y en este encuentro, el Padre había quitado sus vestimentas de majestad y todo eso, y solo estaba cubierto con un vestimento blanco de humildad. Y él sintió eso estaba sobre él también. Y él dijo algo. Él dijo, ese espíritu de humildad es tan bello, tan libre, que ni las posiciones aquí en la tierra o en la eternidad, en el cielo, tienen importancia. Que trae una libertad, aún él dijo, de las posesiones. No de que no lo vamos a tener, sino él estaba enfatizando cuán precioso
y de mucho valor es la humildad. Y el Padre le estaba mostrando que Él valora y tiene alta estima para la humildad. En estos días estaba leyendo también un libro de un pastor que tuvo el privilegio de ir al cielo. Y el Señor le mostró los tronos. Y Él dijo esto: los que sentarán en estos tronos serán conocidos por dos cosas. Primero, tendrán mi humildad. Y dos, tendrán mi semejanza. Con esas dos cosas. Entonces, tener una mente humilde es importante también para interpretar correctamente. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro ejemplo. Y número 8, Jesús comenzó a hacer la palabra. Es decir, lo vivió y luego lo enseñó. Hechos 1:1. Lo vivió y luego lo enseñó. Ahora hay cosas que enseñamos porque es algo nuevo, es una revelación. Pero hay una diferencia, hermanos, entre una revelación y luego empiezas a caminar y vivir esa revelación. Usted puede tener una revelación que Dios es amor, pero es otra cosa cuando empiezas a vivir ese amor con personas que no son muy amorosos. Pero en esa experiencia adquieres, o en esa circunstancia, adquieres algo que una revelación no nos puede dar. Puede haber una revelación de la verdad, pero Proverbios 23 dice: compres la verdad, cómprela. Es decir, hay un precio que uno tiene que pagar. Y en esa experiencia, en vivir esa revelación y verdad, esa verdad se va a abrir. Y va a ser mucho más sabroso, mucho más rico. Es como cuando el Señor llenó los odres de barro con agua, que representa la palabra de Dios. Pero cuando el maestro lo tocó, lo convirtió a vino, y lo que era agua se convirtió en algo mucho mejor. Ese vino del agua, pero hubo una transformación. Entonces Dios viene y nos da la revelación de su palabra, pero en vivirlo, eso se convierte en vino, algo dulce. Una vez, en una prédica en la iglesia, prediqué sobre un tema, sobre el gozo del Señor. Y yo revisé mi computadora, que yo había predicado, quizás 2 o 3 años atrás, un mensaje sobre el espíritu de regocijo, sobre el gozo del Señor. Pero en este domingo, no tenía mucho tiempo, pero apunté unos puntos sobre el gozo. Y básicamente por inspiración compartí. Pero compartí un poco de lo que yo estaba viviendo y experiencias. Y yo sentí ese domingo, wow, esto es un poco diferente. Y después una hermana me envió un texto y me dijo: hermano, ese mensaje para mí era como un vino fino. Era dulce. Para mí la diferencia era, yo antes estaba dando una predicación, enseñanza sobre el gozo del Señor.
pero por diferentes experiencias donde yo he tenido que regocijar en el Señor en medio del fuego, eso produjo algo. Hubo algo que convirtió de solo la palabra, el agua, a algo que era dulce como vino para otro, que ministraba. Entonces, esto es lo que hizo el Señor. Él vivió, Él era, Él es. Y luego la enseñó. Y dijeron, wow, Él no enseña como ellos, pero Él enseña, predica con autoridad. ¿Por qué? Porque Él era el verbo, Él vivió lo que enseñó. Entonces, estos son algunos versículos que nos ayudan a ver al corazón de Jesús. Y nuestro desafío es tener un corazón como lo del Señor. En 1 Samuel 2:35, y voy a leer de una versión, creo que la Biblia para LPD. Ahorita aquí tengo las letras, pero el libro no me acuerdo cómo es. Es LPD. ¿Cómo es? Eso es. Libro de Dios para todo. Yo me suscitaré un sacerdote fiel que obrará conforme a mi corazón y a mis deseos. Dios busca un sacerdote, un pueblo que va a obrar conforme a su corazón y sus deseos. También podemos ver este tipo de corazón en la vida de David. En Hechos 13:22, él dice: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Por lo tanto, en resumen, una de las claves para la interpretación correcta es hacer la voluntad del Padre en nuestra vida. Y Juan 7:17 dice: si alguien está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, podrá reconocer si mi enseñanza viene de Dios o si habla por mi propia cuenta. Esto también nos habla del discernimiento. Malaquías 3:16 al 18 nos da una clave para obtener el discernimiento espiritual. Y hay algo que está careciendo, yo creo, en viendo algunos de estos libros y cosas que algunos mensajes que están saliendo, los cambios que están sucediendo en los estados, en iglesias, es la falta de discernimiento. Pero el discernimiento está arraigado en tener el temor de Jehová. También el discernimiento viene con tiempo, con madurez en el Señor. La comida sólida, en Hebreos 5:14, estoy combinando dos versiones. La comida sólida es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Pues por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, un corazón puro va a discernir. ¿Por qué? Está arraigado en el temor de Jehová, no en el temor de hombre. Entonces, además de esto, es tan importante, a cambio de lo que dice Salomón en Eclesiastés. Pablo dijo en 2 Timoteo 2:15, usando la versión Biblia al día: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta
rectamente la palabra de verdad. Esa es la Biblia al día. Entonces, un corazón puro va a tener el hombre o mujer con corazón puro, todo en este contexto, va a tener un cimiento firme para discernir, porque ese discernimiento está arraigado en el temor de Dios y no el temor del hombre. Hermanos, yo leí en estos días dos cosas de mi país. Primero, en una escuela pública, una jovencita fue expulsado cuando una persona estornuó y ella dijo en inglés, bless you, sea bendecido. Solo por eso ella fue expulsada. Y me di cuenta en un estado en los Estados Unidos, ahora en el colegio, en las escuelas, si hay un joven que cree que él es mujer, él ahora tiene el derecho a usar las duchas y los baños de las mujeres. Y si hay una muchacha que cree que es hombre, muchacho, ella puede ir a la ducha y los baños del otro sexo. Y las autoridades dicen, tienen que aprender cómo superar la vergüenza y todo eso. Hermanos, ¿qué está pasando? Y cuando las personas justas dicen algo que es correcto, son atacados. ¿Y qué quiere hacer el enemigo? Poner el temor del hombre en el corazón para que nos apartemos del temor de Jehová. Y entonces cuando hay un giro dejando al lado el temor de Jehová y en el lugar viene el temor del hombre, se pierde la iglesia su discernimiento. Y por lo tanto su interpretación de lo que dice Dios también ella la va a ajustar o cambiarlo, como hizo los fariseos. Viendo la vida de Jesús, podemos ahora entender que la mayor parte de las dificultades en la interpretación o en la doctrina no vienen por falta de información. ¿Por qué? Porque los fariseos tenían las escrituras. Si no es por problemas en el corazón que no son entregados a Dios. Por ejemplo, el orgullo, motivos incorrectos, impureza moral. Cuando yo leo de denominaciones o pastores o personas de influencia que antes eran como conservador, se apegaban a lo que dice Dios, pero empiezan a promover el homosexualismo o empiezan a promover cosas que no son de Dios. Eso significa que en el corazón, porque de la abundancia del corazón uno se habla, es decir que en el corazón hay un giro, hay un cambio. Y cuando escucho de que están a favor de los casamientos del mismo sexo, digo, esperamos. Y quizás en poco tiempo, 1 o 2 años, se da cuenta de que esa persona también ha caminado en esa dirección. Entonces, es tan importante los motivos. En Mateo 27, 18 dice, por envidia, hablando de los judíos, le habían entregado a Cristo. Entonces nuestro mayor enemigo no es la ignorancia.
no es la falta de información, aunque eso sí se necesita, la información, pero es un corazón que no está rendido totalmente a Dios. Ahora estamos hablando de las reglas personales para el intérprete. Esto podemos ver claramente en la epístola de Pablo, porque a través del Espíritu Santo nos da claves cruciales para la interpretación correcta de la palabra de Dios. Vamos entonces a Romanos capítulo 1, leer 18 a 22. Y vamos a ver las claves cruciales, o sea, lo que el Espíritu Santo a través de Pablo nos muestra sobre el corazón y mente del mundo, si lo puedo decir así. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringe la verdad. Entonces, no se puede restringir algo si no sabe lo que es, si no lo tiene en sus manos. Conocen la verdad, pero restringen. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente. Hermanos, es evidente que un niño es niño y una niña es niña. ¿Por qué tanta confusión hoy en día? Hay cosas que son evidentes. Dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Sabemos que un niño es un niño por sus características, y una niña que es una niña. Es evidente en la creación de ellos, como Dios nos hizo. De manera que no tienen excusa, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Versículo 28. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. Hermano, mi país literalmente lo que es malo es bueno y bueno es malo. Y hay cosas que yo estoy viendo y yo digo, Dios mío, ¿qué está pasando con mi país? Cosas cristianos están siendo demandados que jamás sucedió 10 años atrás. Porque ellos no quieren dar servicio, prestar su iglesia o no iglesia, pero su local o su lugar a los que quieren casarse del mismo sexo. Y entonces, hace poco salieron noticias, creo que es de Nueva York, y una pareja, el gobierno los multó $13,000. Y en vez de ceder su lugar para que se casan, creo que 2 mujeres o 2 hombres, no me acuerdo exactamente, ellos clausuraron el lugar, lo cerraron. Porque dijeron, esa es nuestra convicción. Y supuestamente la Constitución nos respalda en eso, pero hoy en día no es así. Entonces, una mente depravada viene por el rechazo de lo que es evidente.
Y entonces vienen leyes y enseñanzas raras y extrañas, distintas a lo que es del Señor. Segundo Tesalonicenses 2, versículos 10 y 12. Segunda Tesalonicenses 2, versículos 10 y 12. Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Entonces vemos aquí que no es la ignorancia de la verdad, sino la falta de amor de la verdad que tiene que ver con el corazón. De rechazar la verdad porque se rechazaron la verdad porque se complacieron en la iniquidad. Ahí está la raíz. Había algo en el corazón de estas personas que no permitía una claridad en su mente. En Colosenses, creo que es Colosenses capítulo 1, 21. Y vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Las malas obras afectan los pensamientos de nuestra mente. Es una clara señal cuando empieza a salir el bueno es malo y malo es bueno, de que están restringiendo la verdad y Dios está entregando a una mente depravada porque ama la iniquidad y sus malas obras, dice aquí en Colosenses, hace enemigos vuestra mente. Segundo Timoteo 3:1. Se convirtieron en amadores de sí mismo. Esto es totalmente lo opuesto de la vida de Jesús. Hay una fenómeno que yo pienso creo que es tan interesante. Y tienen unos meses, creo. Ahora, cuando vos tienes una cámara, siempre está tomando fotos. ¿Verdad? Pero ahora no es fenómeno de que todos... Y lo llaman selfies. Y ayer, yo estaba viendo eso, o creo que hoy, la mañana en el aeropuerto. Y me puse a pensar. Los estrellas de Hollywood lo están haciendo, deportistas lo están haciendo, músicos lo están haciendo. Y me vino a mí esto, amadores de sí mismo. Ahora no es, sino es. ¿Ah? Es interesante. Es interesante. Esto es totalmente opuesto de la vida, el opuesto de la vida de Jesús. Y 2 Timoteo 4:3, 2 Timoteo 4:3, acumularán para sí, maestros conforme a sus propios deseos. Hermano, es como ir al centro, al multiplaza o centro comercial y se va al, ¿cómo se llama el torre aquí en el Roosevelt, el verde, torre verde? El Tikal Futura, sí. Y como ir en el séptimo piso o sexto piso donde está toda la comida. ¿Ah? ¿Cuál es? El tercer piso es. Ok. Y entonces usted puede ir y seleccionar a su gusto. Yo no sé, tengo tiempo de no ir ahí y no estoy pidiendo que me lleve tampoco. Eso no es mi propósito. No. Estoy usando como ejemplo. Creo que hay como 40 como restaurantes.
Entonces uno puede ir, no, eso no, eso sí. Ok, entonces Pablo está diciendo de que en los últimos tiempos también las personas van a acumular conforme a sus deseos, los maestros, predicadores. ¿Con qué fin y propósito? De justificar su caminata. En estos pasajes está claro que no es por la falta de verdad que tiene la gente, sino porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No recibieron el amor por la verdad. Entonces el problema no es la exposición de la verdad, sino un corazón que no ama tanto a la verdad de Dios y la verdad de sí mismo. Es que conoceréis la verdad de su vida, como Dios lo ve. Y si te sometes a esa revelación, a esa verdad que Dios está mostrando y respondes al Señor, entonces serás libre. No es la revelación de la verdad que nos libera, que nos hace libre, sino es el someternos a la verdad. Satanás conoce quién es Cristo. Él sabe que el Señor es Señor, pero él no se somete a él. Entonces, un corazón que no ama tanto a la verdad, que están dispuestos a amar la verdad con su vida. Tampoco no estamos hablando de gente del mundo, sino de la iglesia, aún ministros de Dios. Tenemos el ejemplo del apóstol Judas, quien se sentó a los pies del mejor maestro de todos los tiempos. Sin embargo, su corazón nunca cambió. En Lucas 9:44, los dichos de Jesús nunca penetraron bien en sus oídos. Hacer que os penetren bien, que van profundamente al fondo de su ser. En vez de esto, él planeó la muerte del Salvador. La mayoría de los escribas y doctores de la ley, con todos sus estudios del hebreo y griego originales, no pudieron reconocer el verbo vivo cuando él estuvo delante de ellos. Juan 5:39-40. Entonces, el primer principio es un corazón puro. El número 2, la necesidad de recibir luz progresiva. La necesidad de recibir luz progresiva. Cuando Dios incrementa la luz, esa incremento de la luz de Dios está arraigado en el camino del justo. Y cuando esa luz es aumentada en nuestro corazón, no es para deprimirnos. ¿Recuerda Proverbios 4:18? El camino de los justos es como la aurora de la luz que va en aumento hasta que el día es perfecto. Sino esa luz es para animarnos y hacernos entender que Dios está interviniendo en esa área de necesidad recién descubierta. Si se lo permitimos. Entonces, muchas veces antes de poder, en comillas, sentirnos bien acerca de nosotros mismos, tenemos que ser convencidos de la desgracia de nuestro estado, y esto puede ser muy desagradable. En Apocalipsis 3:17 y 18, el Señor tenía que primero mostrar la desgracia del estado espiritual de la iglesia. Eso era luz progresiva
nueva de su situación. Porque tú dices, aquí está la luz, el verbo, el que es la luz del mundo. Yo soy rico. Él está sacando del oculto a la luz en la condición de ellos. Ellos piensan que son ricos, pero el Señor dice, no, eres pobre, desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahora, el Señor no hizo eso con el propósito de deprimirlos, de condenarlos, de hacerles sentirle bien. ¿Por qué? Vamos a versículo 20, 21. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Entonces, Él está llamando a la iglesia al arrepentimiento. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Al que venciere, es decir, tener victoria. No hay victoria sin una batalla. No hay batalla si no hay un enemigo. Y entonces, Él está mostrando a su luz, como Él ve la iglesia, su condición espiritual. Pero no para deprimirnos, sino decirles con una promesa ahora, al vencer esta condición espiritual, le daré que se siente conmigo en mi trono. Entonces tenemos que entender ese balance. Hay una revelación de nuestra situación como Él nos ve. Eso es la verdad. Ahora conoceréis la verdad, ellos conocen la verdad, y la verdad os haréis libres si es que vences. Si es que se sometes a mi palabra, si es que me dejas lavar y limpiar y transformarte. Y como consecuencia o resultado hay un premio. Y es que sentarás conmigo en mi trono. Esto no solo es verdad con respecto a nuestra experiencia del nuevo nacimiento, de tener luz, sino también es verdad con respecto a toda la luz adicional que recibimos después del nuevo nacimiento. Somos totalmente dependientes de Dios para la iluminación. Si el Señor no hubiera iluminado la iglesia de la Odisea, esa iglesia hubiera caído, hubiera estado siempre en esa condición. O Dios nos da la gracia para percibir o no nos la da. O Él abre nuestros ojos o no los hace. Proverbios 20, versículo 12. Pero Proverbios 4:18 nos enseña que el camino del justo, el hombre que camina con Dios y responde a Dios, es como la luz de la aurora que va en aumento. Y si estamos caminando en la justicia de Dios, entonces tendremos claridad, tendremos discernimiento y tendremos luz de Dios para ver. Por lo tanto, es tan importante un corazón puro, pero que también está recibiendo luz progresiva.